Muy bien, familia, pues empecemos con la palabra del día de hoy. ¿Qué es lo que sucede con el tema del día de hoy? Híjole, estuvo fuerte. Los que les llegó la invitación, el tema del día de hoy dice que seamos astutos como serpientes. ¡Wow! No sé si alguno de ustedes no ha leído esa parte del Evangelio en el libro de Mateo, donde vienen estas palabras. Y algo que nosotros siempre recordamos en las predicaciones es el tema de cuando nosotros leemos en la Biblia, sabemos que todo lo que dice la Biblia tiene un gran poder y está diseñada la Biblia para impactar directamente a nuestro corazón, impactar nuestro espíritu, impactar nuestra alma y modificar la parte física. Pero tiene aún más relevancia cuando podemos contemplar quién es quien pronuncia estas palabras. Y estas palabras las pronuncia nuestro Señor Jesucristo. Así es que el consejo que viene en el título de esta porción de la Biblia no viene de parte del Carlos. No, Dios me libre. Este consejo viene de parte de Jesucristo. Estaba junto con los discípulos y estaba a punto de enviarlos. Y dijo, ¿qué palabras? Imagínense en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo estar pensando, ¿qué palabras motivadoras podría decirles el día de hoy para que estos chavos, porque pues Jesús los veía ahí como unos chavales, para que estos chavos vayan a predicar el Evangelio? Y suelta tremendo consejo, ¿va? Entonces vamos a analizar esta parte, pero vamos a iniciar con una oración. Que el Padre hable a nuestras vidas, el profundo de nuestra alma, a nuestro espíritu, que encontremos dirección en este tema. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por todo lo que tú has permitido. Gracias por lo que harás y te pido que en medio de esta palabra tu espíritu hable y refresque nuestro espíritu. Hemos venido buscando una palabra, un consuelo, hemos venido buscando que tu espíritu hable y se encuentre con el nuestro. Queremos, Padre, un rema que nos ayude a seguir avanzando y creciendo, que nos ayude también a extender tu reino en esta tierra. Nos has puesto en una generación bien difícil, bien complicada, Padre. Los jóvenes ya no son como antes, los niños ya no son como antes y los adultos ya no son como antes. Por eso te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos dé sabiduría para estos tiempos. Gracias por todo. Amén y amén. ¿Ah? Bueno, ¿cuántos saben que la sociedad ha cambiado? La sociedad ha cambiado muchísimo, muchísimo. Ahora, pues ya podemos tener ¿cómo podremos decir? Pues a algunos les va a gustar, a otros no les gusta este tema, pero hay generaciones que ya son identificadas por algunos nombres, pero también nos cuesta un poco el tema de los estereotipos, por decir, los millennials. Creo que es un tema que se ha dicho muchísimo, ¿quiénes son los millennials? Pues la mayoría de aquí, no, la mayoría de aquí no son millennials. Yo creo que hay una combinación especial. Por decir, Luis es millennial, Lupita es millennial. ¿Quién más aquí? Isaías es un millennial completamente. Eh, y bueno, pues atrasito de los millennials estamos nosotros, ¿no? La generación X. Yo nací en 1980. Entonces, hay una generación de los X, ¿no? Que está más o menos de 1981 para atrás, pero por decir, está mi papá, está mi mamá, que son generación baby boomers. Y bueno, no estamos el día de hoy para definir cada generación, pero de los más cercanos, ¿quién podría ser? Pues no veo a los chicuelos, pero los más chicuelos son generación Z. Y ya hay más nuevos, ¿no? Hay muchos más nuevos, pero ahorita hay mucho millennial suelto, pero hay muchísimo Z
suelto, ¿verdad? Hasta parece nombre de cártel. Y no es para menos, ¿eh? Los adolescentes vienen recargados con una situación muy tremenda y el contexto social en el que se desenvuelven también tiene que ver mucho con los sistemas de comunicación. Antes, pues, la generación de mis padres, los que tendrán de 60 años para arriba, incluso 55 años para arriba, el medio de comunicación por excelencia era la radio y podrían contar pues desde noticieros o novelas a través del radio, algunos cuentos o cuentacuentos de hombres y mujeres que contaban o narraban cualquier tipo de deporte o comedia, pues lo narraban y se podía escuchar por la radio. Y de repente, pues llegan los años 50, 60, empieza la revolución electrónica y ¡pum! Ya tenemos... Ya se pausó. ¿Se pausó? ¿Se pausó ahí? ¿Me ven, me oyen? Sí, sí, ya. Ya. Ah, ok. Bueno, entonces, híjole, le voy a pedir a mi familia que me preste el internet porque creo que se está muriendo. Entonces, si quieren venirse acá al estudio, pues son bienvenidos. Y bueno, cuando hay un cambio generacional, también es acompañado por otro tipo de tecnología y medios de comunicación. De repente, años 50, 60, llega la televisión y empieza a llegar a todos los países un aparato que es capaz de reproducir video y audio y viene en blanco y negro y de repente, ¡pum!, un mexicano, el licenciado Camarena, pues nos hace el gran favor de hacer algún tipo de modificación y tenemos la televisión a colores y de repente empieza a haber una producción de materiales ya más digitales y se empieza a dejar por un lado la radio y sistemas impresos como el periódico todavía tienen mucha relevancia, los libros impresos, todo lo impreso todavía tiene mucha relevancia. Llegan los años 80 y pasan de lo que es el LP, muchos jóvenes no sabrán lo que es un LP, pero pasan del LP al cassette y luego del cassette a los discos y estamos ya llegando a los años 90 y empiezan a llegar los DVD y empieza a haber una transformación también y acceso a la información de una manera distinta y de repente en México empieza, por el año de los 90, empieza a surgir el Internet y viene una gran revolución y todo ha cambiado, todo ha cambiado. Actualmente los sistemas de comunicación están basados en Internet. Sinceramente, vamos a ser muy sinceros, el tema de las telecomunicaciones pues es algo importantísimo. Todos traemos un celular y en el celular pues tenemos muchas aplicaciones y esas aplicaciones nos sirven para estar pues en contacto con el mundo exterior. Podemos ver noticias de otros países, pero también podemos ver la basura de otros países. Podemos ver los avances tecnológicos producidos por algunos científicos, así como podemos ver basura tiktokera en estos tiempos. Y ya ha habido una transformación. Aquí lo importante es voltear a ver la Biblia. Dios nos ha puesto en una generación, la verdad, muy interesante, muy, muy interesante. Y si se dan cuenta, pues estoy en la edad de los 41 años. Y ha sido un paso de mi vida, pues, interesante, porque para algunas cosas Dios me permitió como tener de verdad, y se los comparto con todo mi corazón, aunque suene medio raro, pero como un retraso de 10 años quizás de generación. ¿Por qué? Porque ya siendo un adulto, todavía regreso a la universidad. Entonces, tengo mucho contacto con millennials. Cuando yo tendría que seguir teniendo contacto, pues mayormente con generación X, pues no,
tengo muchos amigos de la universidad que son millennials y actualmente en mi trabajo, pues a mi cargo tengo a algunos Zetas. Entonces, es muy interesante que en este cambio generacional, cómo podemos llegar a comunicarnos, pero más allá de comunicarnos, es cómo podemos mostrar el evangelio en medio de toda esta transformación social y tecnológica y medios de comunicación. Dios nos sigue impulsando a llevar el evangelio, pero también tenemos que romper algunos esquemas, paradigmas y problemas que en el pasado nos detuvieron, pero que va cambiando el tema generacional y tenemos que ir caminando muy de la mano del Espíritu de Dios, pero también entendiendo los tiempos, pero también entendiendo las generaciones y también siendo muy astutos. Algo que quiero recalcar, no quiero extenderme mucho, pero de verdad con todo mi corazón, quiero que quede muy claro. Quizás mucho de lo que hacemos al día de hoy como iglesia está bien hecho, no está mal, pero Dios nos está pidiendo astucia, astucia. Y a mí en lo particular, estas 2 últimas semanas ha sido mucho de trabajar en astucia. Creo entender y creo reconocerme como un hombre que muchas veces no reaccionaba desde la sabiduría, desde el entendimiento, desde aquí, desde el pensamiento, desde la sabiduría de las emociones, ¿no? Sino que muchas veces nos puede ganar la emoción, nos gana la tristeza, nos gana la ira, nos gana la alegría, nos gana la depresión, nos ganan las emociones y de repente actuamos con base en una emoción. Y eso no le beneficia a nadie. El conocimiento más profundo de la palabra de Dios es lo que nos va a empezar a dar luz para que nosotros podamos tener un actuar en medio de estas generaciones. Algo bien importante. El enemigo pues no tiene ética. El enemigo no tiene ética y cuando tengan una oportunidad, Satanás va a agarrar a tus nietos, a tus sobrinos, a tus hijos y a quien se deje y les va a poner unas trampas tan sutiles que obviamente de eso se trata una trampa. La trampa está compuesta de cosas que te gustan, que te agradan. Obviamente, Satanás tiene muchas maneras de manifestarse. Por decir, a Alicia le gusta la mota, ¿no? El cannabis. Y en el cannabis se encuentra su paz, su tranquilidad, su gozo, su alegría. Entonces, Satanás no se le va a aparecer con cuernos y la va a asustar y va a decir, oh, Alicia, porque sabe Satanás que así no la va a convencer. Pero imagínense que le muestra un paquete de mota, pues va a decir Alicia, aleluya, esto es lo que yo estaba esperando. Claro que las tentaciones están diseñadas con la máscara o con esa cosa que te agrada, que te gusta, que te seduce. Si no, no fuera una trampa. Y no hay ética para el enemigo. Así es que donde encuentre legalidad en alguno de tu familia, se va a ir directito y no va a tener piedad. La agenda de Satanás es hurtar, matar y destruir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer en medio de esta generación? ¿Cómo vamos a ser capaces de retener a las nuevas generaciones? Cada vez es más complicado retener a las nuevas generaciones. Sí se vuelve algo complicado. Lo he visto y ahora en pandemia, de verdad, he platicado con varios pastores, muchos de los pastores, y es una necesidad que yo he estado buscando respuesta. Le he compartido a los pastores, ¿cómo está tu grupo de jóvenes? ¿Cómo está tu grupo de adolescentes? ¿Qué estrategias estás teniendo? La mayoría de los pastores se quedó sin jóvenes en las iglesias. Y me acabo de acercar a un ministerio muy grande que es Ministerios Alfa y Omega. Son los que se encargan de hacer los campamentos aquí en
en lo que es, se me fue la tierra de Pepe. Recuérdame, Pepe, ¿dónde está Alfa y Omega? Tlalmanalco, Charlie. Tlalmanalco, así es. Los que hacen en Tlalmanalco y también los que hacen en Morelos, los campamentos. Le preguntaba yo a este hombre que hace los campamentos y me decía, Carlos, ahorita estamos impulsando mucho que los pastores se animen otra vez a impulsar a sus jóvenes, que tengan herramientas a la mano para volver a reactivarse. Pero ¿sabes qué es lo que más estamos batallando? Que los líderes juveniles y los pastores no se sigan desanimando. La cosa está difícil con esta generación. Está muy difícil. Tienen muchas cosas que los tienen y es verdad. Y aquí hay algo bien fuerte, porque nos volvemos a enfrentar una y otra vez. Y yo deseo con todo mi corazón que nosotros como iglesia trascendamos, tengamos los elementos suficientes de parte de la Biblia para que no tengamos ningún problema con el tema de Día de Muertos. A veces siento que la iglesia cristiana le da demasiado peso a un día así. Es un día y todos los cristianos tienen más días. Y yo digo, ¿y qué hacen durante todos los días? Todos los demás días. Y de verdad que hay unos que hasta parece que le tienen miedo a la festividad de Día de Muertos. Día de Muertos tiene que abordarse desde dos perspectivas y tenemos que ser sabios. ¿Has permitido que tu hijo esté en la escuela? Bueno, noticias. A tu hijo, a tu hija, como a todos nosotros, hemos llevado un adoctrinamiento respecto a la historia. No creo que no sepan que Benito Juárez, Miguel Hidalgo y todos nuestros héroes, los niños héroes, no creo que ustedes ignoren que realmente no son lo que nos pintan en los libros de historia. No quiero ser como el aguafiestas o simplemente el hecho de hablar mal de nuestros símbolos patrios. Y digo símbolos porque realmente estos héroes, sus figuras, sus imágenes, forman como parte de la identidad de cada uno de los mexicanos. Pero, pues tampoco fueron como lo que son. Pero a nosotros nos adoctrinaron. Imagínense, 6 años de primaria, 3 años de secundaria y esos 9 años. Y luego otros 3 años de la preparatoria, ajá, y échale otros 4 años a la universidad. Y en cada esfera de la educación pública, pues nos hablan constantemente de esto. Estamos adoctrinados, pero ¿cuántos hacen como que reparan un poco en cuanto al adoctrinamiento del tema histórico de nuestro país? Claro que el gobierno aquí tiene que tener una agenda en donde nos incluya a todos los mexicanos y nos dé identidad, que cuando suene el himno sientas que te vibra la sangre. Eso es adoctrinamiento. Pero nos asustamos del Día de Muertos. Y mucho de lo que sabemos como mexicanos tiene que ver con las tradiciones. Y tenemos que verlo también, tenemos que tener muy claro los temas culturales dentro de la escuela. No podemos ir como cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús por todos lados, porque ese no es el evangelio. Jesús no caminaba así. Jesús era muy sabio. Y recuerden que Jesús andaba con ladrones, Jesús andaba con prostitutas, Jesús se rodeaba de gente que nadie quería ni siquiera comer con ellos. No, Jesús estaba muy aislado de la gente que se sentía dueños de la sana doctrina. Para este tiempo, para estos años, la verdad es que tenemos que ser muy sabios como hombres, mujeres, como niños y jóvenes, de cómo caminar en medio de esto. Tenemos que mostrar el evangelio incluso el Día de Muertos. No podemos como iglesia escondernos y decir, vamos a escondernos 24 horas en lo que pasa el Día de Muertos. No, es justo ese día cuando tú tienes que aprovechar que hay un montón de hombres y mujeres y niños que andan por las calles pidiendo calabrita. Pero ¿cómo le vamos a hacer?
Pues tú dime cómo le vamos a hacer. Tú dime qué puedes hacer ese día para bendecir a los niños. ¿Qué puedes hacer ese día para bendecir a los padres? ¿Qué puedes hacer ese día? Quiero que vayamos a la palabra. Como siempre, pues les preparé una pequeña presentación. Espero que la podamos ver todos. Ahí está. Vamos al libro de Mateo, ¿va? Mateo, capítulo 10, versículos 5 al 16. Para los que están tomando nota, anótenle de volar. Vayamos a la palabra de Dios. El contexto ya se los di. Está Jesús con los discípulos y está a punto de enviarlos. Les da instrucciones. Ahora, ¿qué es una instrucción? A ver, quiero ver a alguien. ¿Quién me dice de los que están aquí qué es una instrucción? A ver, un millennial. Isaías, ¿qué es una instrucción? Bueno, son pasos que debes realizar para terminar cierta acción o proceso de algo. Y te pregunto a ti mismo, en tu percepción, ¿instrucción es algo opcional o es algo que se tiene que hacer? Bueno, desde mi percepción es algo intuitivo o podría ser algo que por lo que tienes que pasar. ¡Qué fuerte! Jesús le está dando instrucciones. Ahora Jesús es la autoridad sobre los discípulos. Ahora, veámoslo desde la perspectiva de la Biblia. La Biblia es autoridad sobre los cristianos. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo es autoridad sobre nosotros. Entonces, yo quiero decirles, iglesia, que no quepa duda. Lo que está diciendo Jesús es algo que se tiene que hacer sí o sí. No es que si los discípulos quieren, es lo que Jesús vino a moldear en ellos para que dieran en el blanco. Y recordemos que pecado es no dar en el blanco. Ok, tenemos esas premisas. Versículo 5. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen a los demonios. Eso es un mandato. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los que tienen lepra y expulsen demonios. 4. A mí me encanta esta última parte, expulsen demonios. Si es la noche de los demonios, el día de muertos, no sé qué han pensado. Pero si fuera la noche de los demonios, es el día que más chamba tenemos. Está muy cañón. Den tan gratuitamente como han recibido. A eso sí, sin cobrar. Versículo 9. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias. Ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición siga allí. Si no lo es, retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles la bienvenida,
o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Versículo 15. Aquí es bien importante. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que esta ciudad. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. Astutos como serpientes. ¿Pero qué? E inofensivos como palomas. De una mano levantada. Adelante, Leslie, te escucho. Ay, una pregunta. Disculpe Claro. la interrupción. Lo No. que pasa que nosotros, bueno, yo por lo regular, lo que llevamos de Biblia es la Reina Valeriana. Y yo veo que usted lleva otra. ¿Cuál es la de ustedes? La de nosotros es la Biblia. Mira, para términos prácticos, Leslie, esta es la TLA. Ajá. Pero Ya. mira, aprovechando que tienes el micrófono abierto, lee el versículo, para que todos te oigan. Lee el versículo 16, Mateo 10:16. Léelo así fuerte, por favor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu bendita palabra escrita está, Mateo 10, versículo 16. Persecuciones venideras. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de los lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Wow. Gracias, Leslie. Sí, no. Fíjense qué interesante, porque tanto la astucia como la prudencia, aquí en estas dos versiones encaja perfectamente. ¿Qué quiere decir? Al final la prudencia o la astucia viene de un animal en común. Y este animal no es escogido al azar por nuestro Señor Jesucristo. Este animalito, es uno de los animales más representativos del libro del Génesis. Y yo sé que para todos los que en algún momento hemos leído un poco del libro de Génesis, podemos entender que la serpiente, la víbora, es representativo de Satanás, porque tanto en el libro de Génesis como en el libro de Apocalipsis es mencionada la serpiente. En Apocalipsis dice la serpiente antigua. Y esto es muy interesante porque algo que nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo nos habla de una tremenda astucia. Ahora, yo quiero enfocarme en esto. El concepto que nuestro Señor Jesucristo le estaba dando a los apóstoles no es, quiero que lo vean de esta manera, no es que dice, sean astutos como la serpiente, y luego va a decir qué es esa astucia. No. Primero describe lo que es la astucia y luego viene el resumen o el remate, el ejemplo. Esta porción de la Biblia se lee de esta manera. Primero nos dice lo que es la astucia que espera de nosotros y posteriormente nos da el ejemplo final. Nos da pistas, pistas, pistas y al final nos dice, ¡pum! Sean astutos como una serpiente. Ahora, volvámoslo a leer, porque esta es la parte final. Vamos a leerlo, pero ahora desde la perspectiva que lo que nos está diciendo primero es el desglose de las acciones que nos llevan a ser astutos, a poder caminar entre lobos. ¡Qué increíble!
Ahora, un lobo, pues es completamente un depredador. Un lobo ataca en manada, un lobo es territorial, un lobo es instintivo, un lobo es astuto. Hay muchas cosas que se puede hablar respecto al animal de los lobos, pero en medio de tremenda fuerza, agresividad y estrategia de un lobo, el Padre nos ha enviado a caminar en medio de todo eso. Tenemos que ser sabios, muy sabios en este tiempo. No podemos dejar atrás el predicar el evangelio solamente a los viejitos, porque los viejitos son como más conservadores y te van a tener cierta paciencia antes de decirte gracias, pero yo ya conozco de Dios. No sé si últimamente no has predicado el evangelio a los zetas o los millennials, pero la cosa está bien dura. Y también muchas cosas de las que la iglesia cristiana se ha cerrado, muchas de esas cosas en donde seguimos en discusiones, si se puede danzar, si no se puede danzar, si se puede hablar en lenguas o no se puede hablar en lenguas. Yo sé que no es el caso de nuestra casa, pero también es necesario que sigamos avanzando en la astucia, porque si no, de otra manera, vamos a dejar atrás a esa generación que necesita mucho de nosotros. Y Mari, las maestras Alicia, Mari y Sarita pueden dar testimonio del tipo de niños con los que se trabaja en este tiempo. Niños que son sumamente despiertos, niños que están bombardeados por temas, sí, temas de sexualidad, pero temas de divorcio, temas de abandono. Y aunque estos temas siempre ha habido, déjenme decirles una cosa, no ha habido tantos como hoy. Ahora es más difícil tener un niño que viva con papá y mamá. Ahora es más difícil un niño que tenga una salud emocional en plenitud. Aquí está Mari, aquí está Alicia y aquí está Sarita. Bueno, no recuerdo haber visto a Sarita, pero les tenemos que dar el espacio para que nos vayan refrescando en algún tiempo con qué generación se está trabajando. Generaciones de niños que vienen de padres que sus papás les dijeron, pues haz lo que puedas. De niños que se crearon con las abuelas, porque los padres tenían que trabajar o porque los padres ya los habían abandonado. Hay un golpe generacional muy fuerte y ahorita estamos viendo resultados en donde a los clubs de niños llegan niños que mamá y papá se separaron y ya los dos tienen otras parejas y con esas nuevas parejas tienen otros hijos. Y las composiciones de las familias se empieza a notar ya una gran tendencia en donde mi familia es producto del divorcio de tal y tal, y ahora ella es mi hermana, pero no es mi hermana, pero pues todos los días está en mi casa, y se va con mi papá, pero ya no convive con mi mamá porque, ahora, híjole, cuestiones tremendas. El alcoholismo, ustedes lo saben, se los he dicho, la estadística nos muestra que el alcoholismo en los niños descendió. Son niños de 8 años, es decir, niños que ni siquiera salen de la primaria y ya tienen problemas de alcoholismo. El alcoholismo está iniciando en los 8 años de los niños. Como iglesia, tenemos que tener bien claro cosas como Halloween, Calaverita y Día de Muertos. De verdad, hay cosas que nos están robando. Nos están robando porque creo que mucho la iglesia cede espacios y tiempos. La iglesia tiene que estar activa incluso Día de Muertos. Y ahorita estoy como utilizando mucho ese día. En realidad yo no le doy tanta relevancia, pero como se acerca y como he recibido varias llamadas respecto a que si los niños se pueden disfrazar, respecto a que los niños pueden pedir calaverita, respecto a eso, vamos a dar la siguiente semana una
un pequeño estudio respecto a los muertos. Para mí es importante, porque aunque no le damos mucha relevancia a este tipo de temas, es importante. Normalmente no toco el tema de los muertos, pero es importante tener el conocimiento de lo que la Biblia nos dice de los muertos. Los muertos pueden regresar de la muerte. Una vez que morimos, no hay chance de que regresemos a la tierra. Pues esto va a estar muy interesante, porque la Biblia me dice que sí. La Biblia me dice que sí. Cuando Saúl visita a la hechicera, cuando Saúl tiene un problema muy fuerte, no puede hablar con Dios, está de malas y le está yendo muy mal a Saúl y acaba de morir el profeta. Samuel está muerto. ¿Cómo le va a hacer para pedir consejo Saúl? Y Saúl, el rey, va con la hechicera y la hechicera le dice, oye, esto está prohibido. Pero aquí es algo bien interesante. La Biblia nos habla de cosas prohibidas, pero no imposibles. Y entonces el espíritu de Samuel desciende. El espíritu de Samuel se presenta, ya muerto Samuel, se presenta delante de Saúl y le dice, ¿qué has hecho? Se los traduzco, ¿qué has hecho, animal? Esto está prohibidísimo. Es algo muy fuerte. Pero cuando no buscamos más allá de algunos versículos, podemos cerrarnos a muchas situaciones, cerrar algunos temas de conversación que pudiéramos nosotros aprovechar para acercar la sanación en el corazón de tantas personas que han perdido a un familiar. El tema de la muerte en México, como en el resto del mundo, sigue siendo un tema importante de abordar. ¿Por qué? Porque en los 2 últimos años, mucha gente ha perdido muchos seres amados. Tenemos que ser astutos, muy astutos, sin darle vuelta a ningún tema, por difícil que sea. No nos podemos dar el lujo de no abordar temas, porque al darle la vuelta, al pensar que este tema no se habla, estaríamos dándole y cediendo territorio al enemigo para que tome posición sobre algo que no tiene ya autoridad. Los consejos son los siguientes. Dice 2 veces la palabra vayan, vayan, vayan. Para ser un hombre o una mujer astuta, tienes que estar bajo autoridad. No hay vuelta, no puedes ser autónomo. Ni los pastores podemos ser autónomos. Tenemos autoridad y tenemos que tener rendición de cuentas. Así es que el vayan implica hombres que tienen que estar bajo autoridad, que tienen que entender que las instrucciones son sí o sí. Si tú veas en que, es que a lo mejor yo creo que puede ser opcional, entonces no estás cumpliendo con las instrucciones. Vayan significa o simboliza hombres bajo autoridad. Segundo, fíjense muy bien, usar las herramientas, los dones, el poder que Dios me ha dado. Y me ha dado 4 poderes. Sanidad a los enfermos es un poder. Resucitar a los muertos es otro poder. Que curen a los de lepra y expulsar a los demonios. Son poderes que Dios nos está diciendo, los tienen. No les está diciendo, pues vayan orando a ver si se manifiesta. No, les está diciendo, vayan y ejerzan. Entonces, iglesia, una persona que es astuta sabe utilizar estos 4 poderes. Luego viene otra parte muy interesante respecto a no confiarse de las cosas materiales. No confíes en tu cuenta bancaria, no confíes en tu salud, no confíes en los bienes que tienes, en tu automóvil, en tu moto, en tu bici. No confíes en esas cosas. No lleves nada de dinero. Si hay algo
que te puede traer una falsa perspectiva de lo que es la vida es el dinero. Hay mucha gente que teniendo todo el dinero del mundo murió de COVID. Hay mucha gente que desde el primer síntoma las llevaron a un hospital, tuvieron al mejor médico con todas las atenciones y aún así murieron. Algo que te puedo decir, que nos dice la palabra de Dios, es que la astucia de los hijos de Dios se refleja cuando estos no depositan su confianza en las cosas materiales. No lleven dinero en el cinturón, ni de plata, ni de bronce, nada, ni de cobre, perdón. No lleven nada, ni la ropa, no te confíes. ¿Qué puede decir la ropa de ti? Pues para algunas personas, déjenme decirles, que la moda, híjole, a veces es bien triste ver a una persona que gasta tanto dinero por una prenda que es de una marca muy cara, pero de muy baja calidad. Tenemos que ser sabios. Y para todos aquellos que les gusta el tema de la moda, investiguen cuánta calidad tiene un vestido de moda. En serio. Porque se producen en serie. Porque tienen que ganarle y porque tienen que tener también una caducidad programada. El que tenga oídos que oiga, porque incluso las prendas, el celular se ha convertido ya en una prenda tecnológica. Cuando llegas a una reunión familiar y te sientas en la mesa, lo primero que se ponen en la mesa son los celulares. A veces el celular para algunas personas representa mi estatus. Si tiene una cámara, estás jodido. Si no tiene, estás muy jodido. Si tienes 2 cámaras, estás más o menos. Si tiene 3 cámaras, pues sí tiene para comer. Pero si tiene 3 cámaras y una manzana, wow, este sí, es el máximo nivel. Y ni siquiera saben que lo sacaste a 4 años, todavía lo debes y te cobra el Coppel o el Electra. Cuidado con que nosotros dejemos que el peso de nuestra vida recaiga en los bienes materiales. Eso no sería vivir astutamente, de ninguna manera. Ahora aquí viene algo bien importante. Cuando dice respecto a las personas, cada vez que entren en una ciudad o una aldea, busquen personas dignas. Personas dignas. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro Señor Jesucristo sabía que en el mundo hay personas dignas como personas no dignas. No te espantes, no te asustes de que tampoco eres monedita de oro. No somos una monedita de oro para que donde nos plantemos seamos bien recibidos. Pues no, la luz también molesta. Y he estado yo delante de personas que me dicen, me incomodas y se enojan, son ásperas. Y al paso del tiempo, recuerdo mucho la última vez, una persona que me trataba muy hostilmente. Estaba yo dando casas de paz ahí en la zona alta de los Reyes de la Paz. Y había una mujer que claramente me trataba mal. Un día ella decidió no ir a la célula que yo estaba dando. Y de repente me entero que esta mujer pues tenía temas de brujería. ¿Y qué es lo que hacía? Pues ella sentía que yo la agredía con todo lo que yo hacía. Obviamente, la comunión entre la luz y las tinieblas a nivel espiritual siempre van a tener un choque. Entendamos esto, la parte de ser dignos o no dignos, esa tiene que ser revelada por el Espíritu de Dios. Yo no puedo ir por la vida calificando a la gente, pero el Espíritu de Dios sí me puede revelar a mí. Ahora, aquí viene una buena palabra, busquen. No va a ser sencillo, no va a ser sencillo que encuentren personas dignas. Así es que a veces podríamos nosotros ser engañados o nosotros engañarnos o desanimarnos porque compartimos el evangelio y no sucedió como nosotros pensábamos. Bueno, seguir y continuar, pero a las personas de confianza tienen que ser personas dignas. Ahora, aquí viene la astucia. Una persona digna dice, y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entran en el hogar, bendíganlo. Una persona astuta tiene en el poder de su boca el poder de la bendición. A donde llega, bendice.
Y no bendice solo porque lo diga con su boca, sino porque su misma presencia es de bendición. A donde te pares tienes que estar de bendición. Donde te pares tiene que alcanzar el dinero, donde te pares tienen que llegar clientes nuevos, donde te paren debe de parar el robo, donde te paren, donde tú estés, ahí tiene que haber una bendición. Y fíjense, cuando entren en el hogar, bendígalo. Si resulta ser un hogar digno, dejen que su bendición se haga allí. Su bendición, su presencia. Si no lo es, retiren la bendición. Y ya, y no te conflictúas. Sé sabia. No te enganches con algo que no tiene que ser enganchado. Si cualquier casa o ciudad se niega a darle la bienvenida, ¿cuántas veces te has frustrado porque haces una reunión para niños, jóvenes o adultos y no llegan las personas que tú quieres? Haces un proyecto, haces alguna reunión especial y las cosas no suceden como tú. Pero aquí tiene una gran bendición esta palabra. ¿Por qué Jesús les advierte esto a sus discípulos? Porque los ama. Porque sabe que están caminando en una sociedad que son como lobos. Que si se descuidan, los van a hacer pedazos. Por eso tienen que tener una astucia de caminar entre gente que no es digna. Entre gente que conoce la bendición que te acompaña y entre gente que desconoce, ignora o rechaza la bendición que va contigo. Al final les dice un súper consejo. Y esto es algo que el mundo llama salud emocional, inteligencia emocional. Porque cuando alguien nos rechaza, ¿qué es lo primero que hacemos? Cuando te enojas, cuando te molestas, cuando te hierve la sangre, unos golpean, otros gritan, otros huyen. Aquí es bien importante. Si cualquier casa o ciudad se niega, aquí está el mensaje: sacúdete. Sacúdete, sacúdete. La astucia de la que habla nuestro Señor Jesucristo es que van a venir cosas a tu vida, pero no las tienes que ir cargando, sacúdete. Desde lo físico, como cuando sales, no sé, los que están mucho en el transporte público, ahora es muy claro, llegas de la calle y te bañas, te sacudes el polvo de todo lo que vienes de la calle, pero también si llega un día en el que tienes que estar en un convivio, en el trabajo, con los compañeros, si en algún momento te llenas de polvo de algo, y aquí es algo bien importante, hay muchas cosas que van a ser como un polvo que te caiga. Una cosa es que te caiga el polvo y otra cosa es que se mete en tu corazón. No permitas que se meta en tu corazón lo más pronto posible. Si estuviste en un ambiente tóxico, sacúdete. Sacúdete. A ver, voy a detener para silenciar a Betty. Ok, ya la silencio. Regresa entonces a la presentación. Sacúdanse. El polvo de los pies al salir. Fíjense qué importante, aunque es una frase muy sencilla, esta parte de que no te quedes en ese lugar, no te quedes en ese estado, no te quedes en esa emoción, no te quedes en ese problema, no te quedes en esa angustia, no te quedes en ese conflicto, en ese acertijo que parece que la vida, Dios, las circunstancias nos ponen en un momento que parece acertijo. A veces viene de parte de los padres con los hijos, con tu esposo, con tu esposa, con los maestros de tus hijos, con las instituciones, con el gobierno, con tu vecino, con la gente que amas. Llega un momento que puede ser conflictiva la relación, pero aquí viene la inteligencia emocional, la astucia de los hijos de Dios. Sacúdete el polvo y sal de esa casa, sal de ese lugar. Miren, los envío como ovejas en medio de lobos.
Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. ¿Qué podemos entonces arrancarle a este mensaje? Jesús sabía que no le iban a tener fácil ninguno de los discípulos. Jesús sabía que no la iban a tener sencilla. Jesús sabía que por más que su amor los cubriera, iban a tener dificultades. En esto, iglesia, observa tu vida. Por más que te ama Dios, por más que dio a su Hijo, por más que te cubre el amor eterno y tienes un propósito eterno en los planes de Dios, vas a caminar entre lobos. Vas a caminar entre gente indigna. Vas a caminar entre personas que conozcan y rechacen la bendición que tú representas. Dios sabía que los mexicanos se iban a topar con el Día de Muertos. Y Dios sabe que los estadounidenses iban a topar con Halloween. Y Dios sabe que en Europa las fiestas nórdicas, de Odín y todos los dioses de aquel lado, sus hijos que viven de aquel lado, pues iban a topar con los temas de cultura. Cada una de nosotros, como personas, tenemos un contexto cultural y un contexto familiar. Durante mucho tiempo los cristianos han cavado brechas muy grandes con sus familiares. Y en lugar de mostrar un Dios de amor, benigno, perdonador, hasta parece que a algunos cristianos les pagan por mostrar a un Dios castigador, un Dios que odia, un Dios que no perdona, un Dios que nunca caminó entre ladrones, prostitutas, un Dios como que ignoraba del pecado de la humanidad, un Dios que nos dijo, ustedes van a caminar entre lobos, a caminar. Nunca prometió que no nos haría caminar entre lobos. Así es que tu astucia tiene que ir en esa función. Van a haber lobos de diferentes rostros, caras y contextos. Tú tienes que caminar en medio de todos ellos. En medio de todo eso está ahí el propósito de Dios para tu vida. Así es que no sé qué estés enfrentando en estos días o que vayas a enfrentar en los próximos. Hay gente que no le caes bien, sacúdete y camina. Hay lugares en donde de plano no la armas, pues dile al Padre, dame gracia, dame la gracia de una paloma y permíteme la astucia de la serpiente para caminar en medio de todo eso. Yo mismo, no crean que la tengo comprada y la tengo fácil en mi trabajo, no. Dios me habló de este tema a raíz de circunstancias que vivo todos los días en mi trabajo. Hacer un trabajo honesto, responsable, digno de un hijo de Dios, la verdad, trae grandes retos. En mi trabajo, saben que soy pastor. Entonces, están esperando el amor de un pastor. Pero, ¿qué pasa cuando el amor también se traduce en decir no, en restricción? Cuando el amor también dice no, porque es parte de mi responsabilidad. Ah, pero es que eres pastor, estás obligado a amar. No, sí, yo te amo, pero el amor también pone límites. Aleluya. Hoy en día le he dado todas esas batallas a Dios y le he dicho, ayúdame a caminar entre lobos. Ayúdame a no responder desde mis entrañas, desde mi enojo. Ayúdame a responder desde la agilidad mental, desde la estrategia.
pelea tú mis batallas, las que yo no pueda. Iglesia, tenemos que ser sabios en estos tiempos y en los venideros. Tenemos que ser muy sabios. Hay muchos jóvenes allá afuera que están esperando que como nuestro Señor Jesucristo caminemos junto con ellos. Oye, pero te vas a involucrar con gente que no conoce de Dios. Pues claro, lo tenemos que hacer. Los cultos de jóvenes no son solo para jóvenes que van a la iglesia o que sus familias son cristianas. No. De hecho, los cultos de jóvenes, como los de niños, como los de adultos, están diseñados para que lleguen gente que tiene mucho tiempo en la iglesia, pero sobre todo están diseñados para que llegue gente que no ha tenido un encuentro con Dios. Y la iglesia ha sido diseñada para generar espacios y oportunidades en donde Dios se puede encontrar con ellos. Seamos sabios en este tiempo y no desaprovechemos ninguna oportunidad para presentar a nuestro Dios, grande y poderoso, fuerte, fiel y victorioso. Deseo con todo mi corazón que nada les detenga, pero les advierto, estarán caminando todos los días entre lobos. Sean astutos, seamos astutos en todo tiempo y permitamos que esa agilidad mental, esa salud mental, esa salud emocional que viene desde el corazón sanado, nos permita conquistar a las personas que Dios ha preparado en nuestro camino para llevarlos a los pies de Cristo. No va a ser sencillo, pero sí va a ser posible. ¿Oramos? Oramos. Papá, en el nombre de Jesús, quiero pedirte una bendición muy especial y muy específica esta noche. Yo quiero que tu espíritu revele esta palabra al espíritu de cada hombre y mujer que está aquí representado en estos dispositivos conectados. No podemos seguir avanzando en una acumulación de polvo o en una acumulación de circunstancias que no se dan fácilmente. Te pido, Padre, que todos aquellos que hemos tenido algún tipo de dificultad, Padre, se disuelva en el nombre de Jesús a través de esta palabra. Porque hoy tú nos estás diciendo claramente que andaríamos entre lobos. Pero eso no determina quién soy. Eso simplemente tiene que despertar mi astucia, mi prudencia. Tengo que ser tan sigiloso, tan rápido o tan lento, tan ruidoso o tan en silencio como una serpiente. De tal manera que nada me detenga de seguir avanzando. Sé, Padre, que hay problemas entre la familia, que a veces es difícil de resolver, pero muchos lo han intentado con gritos, con golpes, con distanciamiento, pero hoy en el nombre de Jesús, Padre, dales la oportunidad de volverse a acercar a sus familiares y que no hablen desde el enojo, sino que hablen desde la astucia. Permite, Padre, que en las relaciones de trabajo, donde hay gente con la que no somos compatibles, no nos llevamos, o la gente no quiere llevarse con nosotros, que entendamos, Padre, que tenemos la capacidad, porque tú nos estás mandando a algo que sí podemos hacer, y es tener astucia. Y yo sé, Padre, que esos van a caer, que esos nos van a aceptar, no por nosotros, sino por lo que representamos. Tarde o temprano, Padre, nuestras vidas reflejan el amor que tú tienes para ellos. Permítenos ser reflejo de tu amor. Permítenos ser también firmes cuando la situación sea innegociable.
Permítenos ser flexibles, Padre, que no gane nuestro ego, que no gane, Padre, nuestro entendimiento, que gane, Padre, siempre tu verdad, que gane tu amor, Padre. En el nombre de Jesús, permítenos ceder y ser silenciosos y permítenos pasar desapercibidos cuando el tiempo lo amerite. Si hemos tenido una estrategia equivocada respecto al mundo, Padre, perdónanos, pero también a la vez permítenos aprovechar cada oportunidad, por mínima que sea, para arrebatarle a Satanás cada alma que tú estás esperando que ganemos para tu reino. Permite, Padre, conquistar lo ya conquistado. Permite tener, caminar, ganar lo ya ganado, Padre. Sé que no está en nuestras fuerzas, pero permítenos no caer en el desánimo de que las cosas no sucedan como yo quiero. Quiero caminar junto con la iglesia en la estrategia que tú nos pongas y permítenos ganar a los millennials y a los zetas y a las nuevas generaciones que vienen para tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.